Hola, este es un primer video de nuestro módulo de metodología de investigación educativa. Lo que trae este apunte es referir que los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo del módulo van a ser altamente prácticos, con un breve componente teórico. Para lograr complementar la parte teórica es que yo les voy a brindar en la plataforma bibliografía de respaldo que vaya fortaleciendo los contenidos que ustedes ya habrían visto en sus módulos de métodos cuantitativos y el que vimos conmigo de métodos cualitativos. Los contenidos del módulo persiguen un fin que, como ya conversamos vía nuestro grupo WhatsApp, es desarrollar la monografía que, dadas las características de este posgrado, que es un diplomado conducente a la maestría, la monografía eventualmente puede servir en contenidos para lo que vendría a ser su tesis. No esperemos que a lo largo de este módulo acabemos la monografía, sino al menos con tener un borrador. Quiero además referir que los contenidos, cada uno de los elementos que vayamos desarrollando, va a estar matizado de muchos ejemplos. Lo que vamos a relacionar en este video es el tipo de trabajo que necesitamos desarrollar. Hago la distinción en lo que puede ser una monografía versus lo que es una tesis. Ya decíamos que eventualmente lo que requiere la suficiencia de este su posgrado es generar una monografía, pero no quiere decir que la monografía que ustedes desarrollen luego no pueda servir para hacer su tesis, dado que es un programa conducente. La monografía tiene una característica de alcance meramente descriptivo. No con ello quiere decir que se pueda ahondar más en la temática. De hecho, como me solicitaban el día de ayer, existe un documento Word que les voy a compartir en la plataforma, en el cual se dan algunas pautas de estructura que relacionan qué elementos debería componer la monografía que ustedes tienen que desarrollar. La monografía descriptiva, la tesis, buscará un alcance que nosotros veremos con más detenimiento en el transcurrir de los siguientes contenidos, que puede en alcance ser más allá de lo descriptivo, correlacional, posiblemente exploratorio, y tal vez, de hecho es el pretendido, que busque ser explicativa. En ambos casos, las argumentaciones deben estar fundamentadas en datos. Vamos a hacer una distinción, que luego daré la precisión con más detalle, que los datos no necesariamente se refiere a cifras. Datos vendrá a ser, según el enfoque, cuantitativos, guarismos, números, o en lo cualitativo, que, como ya vimos, puede tratar de experiencias, vivencias, conocimientos, prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos de los elementos, esta fundamentación de datos en una monografía están basados sobre todo en una revisión documental que gire alrededor de una temática. Distinto de lo que puede comprender en una tesis, donde si bien la revisión documental también está presente, no es el elemento central del desarrollo de toda la temática que trae consigo, como es en el caso de la monografía. En la tesis se hace un uso profuso de los datos que pueden provenir de fuentes secundarias, datos ya recabados por terceras personas, o de fuente primaria, que son recabados por el mismo investigador. El tratamiento de la temática en una tesis va a girar en torno a una problemática que eventualmente me llevará a componer una pregunta de investigación, que será el elemento por el cual gire toda la evidencia empírica que respalde el contraste de esa pregunta de investigación. Distinto de lo que viene a ser la monografía, donde el tópico trata a la temática de una manera más genérica, con elementos más generales. Por ello, que la monografía puede convertirse en un preámbulo
para lo que vendría a ser la especificidad que requiere la temática en la tesis. Si bien en la monografía se trata de describir, en muchos casos contextualizar, explicaré en el siguiente video qué refiero con esto, en la tesis el objeto, más que describir, es demostrar, comprobar una hipótesis, sea esta explícita o implícita. Aquí les pongo como un desglose genérico de las partes. De hecho, esto lo he extraído del Word que les comparto en la plataforma, donde su monografía, la que deben presentar para lograr la suficiencia de este posgrado, comprende una introducción, un marco general, un marco teórico, un marco propositivo, y se sugiere algunas conclusiones. He puesto con un asterisco el tema de las conclusiones, porque no necesariamente una monografía lleva una conclusión. La monografía no es un trabajo concluyente. Refiere algunos elementos a los cuales arriba la revisión documental, pero no necesariamente relaciona una conclusión como lo vienen a ser las conclusiones de una tesis. Vean que los componentes de una tesis, en este caso, si bien estas pueden ser secciones de un mismo documento, en una tesis se compone por capítulos donde cada uno va alimentando de manera concordante todo un desarrollo mucho más ampliado de la temática. Una introducción, un marco teórico conceptual, un marco metodológico en el que está ausente en la monografía, resultados ausente en la monografía, y las conclusiones donde sí es el elemento que debe estar presente en la tesis. Básicamente es el objeto de por qué se realiza este tipo de investigación. En cuanto a las extensiones, que es algo que también encontrarán en el Word que les comparto, la monografía que se solicita debería extenderse en unas 30 a 50 páginas como máximo, versus, si estamos hablando de capítulos en la tesis, y estamos hablando de 5 capítulos, en un promedio de 20 a 25 hojas, una tesis de maestría debería tener algo más de 100 páginas, tal vez mucho más. Ojo que en la monografía el documento comprende de anexos. Un anexo es parte integral de todo el documento. Por tanto, el documento más los anexos compone las 30 a 50 hojas. Distinto de una tesis donde los anexos no es una parte componente de todo el documento. De hecho, algunos estilan llamarlo apéndices porque pueden ser elementos de la cual el documento puede prescindir y no necesariamente podemos ponerlo como parte integral de todo el documento. Algunos fundamentos teóricos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Piensen en este primer bosquejo, donde se presupone una realidad grande, amplia, en la cual la investigación es una minúscula fracción de esta realidad compleja. Por eso, refiero que el conocimiento que se construye mediante la investigación siempre es menor que la realidad. No puede darse la situación donde la investigación pueda ser más compleja que la realidad misma. No puede darse el caso. De esta realidad compleja es que se estudia en la investigación social al individuo, con una realidad interna propio de sus pensamientos, sus creencias, sus presuposiciones, sus experiencias, sus prejuicios, versus una realidad externa que puede ser tal vez más tangible, posiblemente susceptible de ser cuantificable, características como el sexo desde el punto de vista biológico, hombre-mujer, su talla, su peso, su índice de masa corporal, sus ingresos, su consumo y un gran etcétera. La característica de esta realidad interna nos hace suponer ciertos atributos que son altamente subjetivos, versus una realidad externa con ciertas características que pueden ser tal vez un tanto menos subjetivas.
De esta distinción entre la realidad interna y la realidad externa es que se da la diferencia entre enfoques cualitativo, altamente subjetivo, versus un enfoque cuantitativista que presupone menores grados de subjetividad. ¿Por qué hablo de menores grados de subjetividad? Porque en la investigación científica no es dable el poder hablar de una objetividad. Tanto el sujeto de investigación como el objeto de estudio traen una subjetividad intrínseca, por lo cual se puede pensar que esta realidad interna puede ser altamente subjetiva por la forma como se toma el dato, versus una realidad externa susceptible de ser cuantitativizable con menores grados de subjetividad, no plena objetividad, ya que cualquiera de estas medidas también puede ser susceptible de tener algún error de medición. En cualquiera de los casos, el tecnicismo refiere cuando uno relaciona esta realidad interna, un enfoque cualitativo, donde a cada una de estas características se las llama, del individuo se les llama atributos, y sus diferentes resultados serían categorías, versus en el enfoque cuantitativo, donde se estila referir a cada una de estas características con variables que en función de los diferentes individuos arrojan múltiples resultados. Sin embargo, es posible tener en cuenta de que tanto la realidad interna como la realidad externa es cuantitatificable, como también la realidad interna como la realidad externa puede ser cualificable. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede, a sus creencias de fe, cuando cree en Dios, por decir algo, evaluarlo en una escala cuantitativable, como es una escala de Likert, es decir, del 0 al 10, cuánto usted cree en, y de esa forma convertir un atributo en una cifra. Lo mismo en el caso de, por decir algo, una variable cuantitativa como puede ser el peso, que si bien uno puede tener su peso en una cuantía, en un número, en una cifra, es decir, uno pesa 80 kilogramos. Brindar el elemento cualitatificable que refiera bajo peso, alto peso, medio peso, obesidad, sobrepeso. Lo que quiero referir es que tanto la realidad interna como la realidad externa son partes de esta realidad compleja de un individuo, de la cual todo ello es solamente una fracción de la investigación que queremos abordar. Entonces, el fundamento teórico hace esta distinción que ustedes sabrán diferenciar en sus propias investigaciones de la realidad interna altamente subjetiva y una realidad externa por su forma de cuantificación, posiblemente con menos grados de subjetividad. De esta realidad compleja, en función del contexto, es posible distinguir entre una realidad natural versus una realidad social. Cuando refiero a realidad natural, es aquella en que el hombre no ha participado en su creación o modificación. Estudiar investigación científica que comprendan estudio de plantas, minerales, el universo, el cosmos, etcétera, etcétera. Versus entender el desarrollo de la investigación científica, independientemente del enfoque cuantitativo o cualitativo, en una realidad social creada por el hombre. Refiero a realidad social creada por el hombre, entendiendo su creación en cuanto a conocimientos, pensamientos, estructuras o clases sociales, cultura, arte y, por supuesto, la educación. En el caso, ya yendo en lo que es investigación educativa, los tópicos son realmente variados. Aquí solamente pongo un listado breve, de los cuales extenderé mucho más, dado que el CEPIES cuenta con líneas de investigación diversas,
que abarcan todo el sistema educativo boliviano, desde la parte de la educación regular a la educación superior e incluso la alternativa. Pero entre los ejemplos que manejo, que tienen que ver con esta investigación de carácter social, educativo, podemos tener tópicos como el proceso educativo, el funcionamiento de las instituciones, métodos de enseñanza, diseños curriculares, estrategias de enseñanza-aprendizaje, metacognición, pedagogía, tecnología, neurociencia, autoaprendizaje. ¿Por qué hago este apunte? Porque este apunte relaciona cuál es el objeto de estudio de la investigación que debe desarrollar en su investigación, en su monografía. Entonces, el objeto de estudio trata de una realidad social, investigación social, y una parte, una fracción de esta realidad social que tiene que ver con la educación en cualquiera de los tópicos. ¿Por qué relaciono esto? Porque de pronto se presenta la inquietud de realizar una investigación sobre, no sé, el coronavirus, y resulta que no comprende esta realidad social, sino más bien posiblemente es otro tipo de investigación y no genera la pertinencia que trae consigo el desarrollar una defensa, generar una producción intelectual en una monografía, una tesis que sirva para la suficiencia de su programa de posgrado en el CEPES. Continuando, una vez comprendida ese objeto de estudio que tiene que ver con una realidad social, específicamente una investigación que aboque un tópico educativo dentro de esa realidad social, es que cada uno de ustedes elige un tema de manera individual, que por supuesto ha tenido que haberse realizado una revisión somera sobre la temática, o lo que es más práctico, y ya no está ocurriendo porque lo conozco, es que en el módulo de métodos cualitativos, así como también desarrollaron en métodos cuantitativos, tienen ya un tema que han venido desarrollando. Entonces, lo que les solicito es que vayan verificando si es que va cubriendo estos elementos para ser caracterizado como una investigación social de tipo educativa. Ya. Teniendo el tema, es importante ver si este tema comprende consigo una problemática que sea destacable de desarrollar en una investigación científica y que se fundamente en una pregunta de investigación, la cual sea respondida mediante evidencia empírica. Este solamente es un ejercicio mental, de hecho es un ejercicio heurístico, que trata de aterrizar en lo que viene a ser un tema que pueda comprenderse como una problemática y que pueda plantear una pregunta de investigación, y en la forma como se redacte esta pregunta de investigación nos brindará el alcance del documento pretendido. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a cuál debería ser el planteamiento a generar para tratar una monografía versus lo que ustedes deberán desarrollar en una tesis. A ver, pongo un ejemplo. El método es el tipo ideal, donde uno hace el contraste entre lo que es versus lo que debería ser. Hagan de cuenta que estamos hablando de un tema cualquiera, como puede ser la calidad educativa, que cumple el criterio de ser parte del objeto de estudio, parte de una realidad social, un tema educativo, que, bueno, podemos ser un poco más específicos, hablar de calidad educativa en el primero de primaria, en nivel primario, de un proceso educativo específico, de una acción educativa específica, como puede ser la lectoescritura. Pero solamente para simplificar el ejemplo voy a hablar de calidad educativa. Pensemos que estamos hablando de calidad educativa en Bolivia. Entonces decimos lo que es y matizamos cómo es el contexto, haciendo esa revisión bibliográfica somera que posiblemente relaciona una deficiente calidad educativa en el sistema boliviano, y relaciono con cómo debería ser.
que idealmente existe algún alcance al cual se desea lograr. Piensen, por ejemplo, una educación, un sistema educativo eficiente, óptimo, como lo podría ser un sistema educativo finlandés. Entonces, de tener una deficiente calidad educativa a tener una calidad educativa óptima. En esta divergencia entre lo que es versus lo que debería ser, existe una anomalía. Y a partir de esta anomalía es que uno puede plantear, dado este estado de situación, una pregunta de investigación. Es decir, ya está aquí planteado el problema, donde se detecta la anomalía entre lo que es versus lo que debería ser. Y de esta anomalía, la anomalía se plantea como una pregunta de investigación. Y aquí es donde relaciono el tema del alcance. Si uno plantea una pregunta de investigación, por decir algo, ¿qué aspectos comprende la calidad educativa? Básicamente lo que estoy haciendo es tener un alcance descriptivo donde trato de entender qué es la calidad o qué comprende la calidad educativa en el sistema educativo boliviano, por decir algo, ¿no? Entonces estoy haciendo una descripción. Recuerden del primer video que referíamos, si yo estoy buscando una mera descripción, ese será el alcance de lo que comprende la monografía. Si yo complejizo un poco más esta pregunta de investigación y paso de decir de un qué y posiblemente relacionar dos elementos o tener un cuál es la injerencia de la calidad en rendimiento educativo, y estoy pasando a un alcance más relacional, o cómo afecta la calidad docente en el rendimiento educativo, estoy relacionando un par de variables, ya es un nuevo alcance de la investigación, lo cual ya no pretende la monografía sin su tesis. O voy más allá, donde ese sería el ideal de buscar una explicación, tratando de entender por qué la calidad educativa en el sistema boliviano es deficiente, por decir algo, o tal vez puede ir a un alcance propositivo, de decir, cómo plantear una reforma en el sistema educativo boliviano que mejore la calidad en el proceso de lectoescritura. Este tipo de formulación de preguntas de investigación ya tienen un alcance mayor, lo cual no está restringido por una mera descripción como en la monografía. Un aspecto que quiero destacar de esta explicación es que, como he visto en algunos de sus desarrollos de sus temáticas, la pregunta debe permitir desarrollar la investigación. Si yo planteo una pregunta que empiece en la redacción indicando ¿es posible mejorar la calidad educativa?, casi de manera natural me lleva a la respuesta de decir no, sí. Por tanto, no es una redacción plausible que permita desarrollar la investigación en su plenitud. Por ello, se recomienda comenzar o redactar la pregunta de investigación con un qué que permita una descripción amplia del tópico en cuestión, o posiblemente con un por qué que brinda una explicación, o con un cómo que brinda una propuesta de investigación. Además de las consideraciones de que el objeto de la investigación sea de esta realidad social con un tópico educativo, sería importante que en sus investigaciones revisen o puedan incluir una perspectiva particular. La perspectiva relaciona a diferentes campos, disciplinas, áreas del conocimiento, su propia formación. Estamos hablando de un grupo de participantes del módulo bastante heterogéneo, donde hay administradores, psicólogos, médicos, arquitectos, abogados. Entonces, es posible hablar en investigación, si bien puede ser una investigación social, educativa, bajo una perspectiva arquitectónica, psicológica, legal, médica y en función de su propia formación.
Por supuesto, y en la delimitación será importante considerar el contexto del país, de la región, posiblemente de la institución, en una carrera en específico, una facultad en específico, una universidad en específico. Bueno, eso hablaremos un poco más adelante de la especificidad, que no solamente tiene que ver con el contexto espacial, sino también temporal. Y también, de una manera opcional, podrían incluir dentro de su tema de investigación educativa una motivación personal, que tiene que ver con algún interés o posiblemente alguna experiencia, el trabajo en que se estén desenvolviendo actualmente, algún hobby, algún pasatiempo. Pongo un ejemplo. Imagínense que estamos hablando de un interés particular, una afición por el deporte, y estamos hablando de un psicólogo y quiere tratar un tema educativo. Entonces podría plantearse, esto solamente es una sugerencia para el ejemplo, modelo educativo para asistentes deportivos desde la perspectiva psicológica. Vean que estamos funcionando los tres elementos: investigación social educativa, su propia perspectiva en función de su formación y una motivación personal. Ya, luego la especificidad en La Paz, para la carrera de, bueno, ya ese es otro aspecto. Dentro de esta motivación personal, piensen también que podríamos estar pensando de un hobby, un pasatiempo. Piensen el uso del WhatsApp, del Facebook, las redes sociales. Y por ahí estamos relacionando una formación, estamos hablando de un médico y que quiere realizar una investigación educativa. Entonces, ¿por qué no hablar de una estrategia pedagógica que utilice las redes sociales para la práctica médica o para la enseñanza médica? Bueno, eso puede ser otra alternativa de un ejemplo que ustedes podrían desarrollar con sus propias investigaciones. Bueno, entonces, en función de la explicación brindada, es que tenemos nuestra primera actividad, la cual vamos a llenar a través del foro en plataforma. Leo y voy explicando. Nuestra actividad refiere: plantee, o pongo entre paréntesis, revise. ¿Qué quiero decir con ello? Es que no necesariamente tienen que empezar de cero, sino pueden, de hecho se sugiere, utilicen lo que ya han hecho. Plantee su tema y su pregunta de investigación bajo los siguientes parámetros. Es decir, quiero que hagan una revisión, no que vuelvan a escribir todo o que desechen algo de lo que ya han realizado. ¿Y cuáles son los parámetros? En función de lo que hemos hablado de la realidad compleja, es decir, una realidad natural, una realidad social, ustedes se cuestionan si estamos hablando de una investigación social, si está dentro de esa realidad social construida por el hombre. Bueno, esta casi es como la misma pregunta, pero es bueno poder discernirla en dos. Se trata de una investigación educativa. ¿Por qué me es necesario que hagan esta revisión? Porque es el fundamento para lograr la monografía que dé suficiencia a su posgrado. No podrá tratarse de una investigación meramente arquitectónica, meramente legal, necesariamente tendrá que tocar el tópico educativo y es lo que comprende nuestro módulo. Su alcance es descriptivo. ¿Por qué sugiero hablar de un alcance descriptivo? Piensen que su investigación puede ser explicativa, no está mal, pero si deseamos cubrir una monografía, necesariamente tenemos que antelarnos a tomar la generalización del tópico y con ello tener un alcance de inicio descriptivo que luego puede brindar el puntapié para que en su tesis de maestría ya tenga el alcance explicativo. ¿Cómo ustedes verifican el alcance? Por favor, vean el apunte donde hablábamos del tipo de al y el planteamiento de las preguntas. Si plantea un qué, es descriptivo; si plantea un por qué, es explicativo; si plantea un cómo, es propositivo.
No es una regla, pero sí es una pauta para poder guiarnos cómo es el alcance. Más adelante, en función del enfoque, brindar una pauta más pormenorizada, cómo relaciono el alcance en una investigación según el enfoque. Por ahora, es casi intuitivo que ustedes puedan ver si su investigación tiene un alcance descriptivo. Luego, ver si su investigación adopta alguna perspectiva en particular, es decir, si en su investigación estarían considerando su propia formación, su propio punto de vista en base a sus conocimientos, en base a el constructo que ustedes tienen como profesionales. Si además acoge algún interés o motivación personal, esto es objetivo, no necesariamente tienen que acoger algún interés, pero qué más favorable que dentro de su investigación ustedes puedan incluir, no sé, pues desarrollo su investigación en función del trabajo en que están desempeñando, en función de algún deseo particular o de alguna motivación muy propia que dé un impulso a la desarrollo investigativo que pretenden desarrollar. Y finalmente, que esto no es algo que necesiten desarrollar mucho más, puede ser una respuesta así bien simple, es decir, ¿adopta algún enfoque? Sí, va a adoptar un enfoque cuantitativo, va a adoptar un enfoque cualitativo. No quiero ir más allá, simplemente la opción dicotómica de decir cualitativo, cuantitativo, no pensar en lo mixto, puedo adoptar ambos, porque luego yo voy a explicar con más precisión en las siguientes sesiones, de decir, si su investigación tiene estas características, adoptará el siguiente enfoque. Y al hablar de una combinación entre lo cual y lo cuanti, podemos hablar de lo mixto en lo procedimental. Bueno, entraré en precisión cuando toque el tema. Bueno, como decía, esta actividad la pondré a disposición en plataforma, donde ustedes deberán desarrollar sus respuestas hasta el día domingo, hasta el final del día.